tal, hermanos y amigos? Habla el pastor José H. Ruiz para llegar a ustedes ahora los martes con una enseñanza de la palabra del Señor. Y esta enseñanza va en conjunto con lo que Dios nos está hablando los domingos, también lo que Dios nos está enseñando los viernes en la noche, a lo que venimos a la educación cristiana. Y hoy martes quiero preparar el camino en cuanto a este estudio de la palabra del Señor. Hemos hablado en otros tiempos sobre la necesidad de que nosotros entendamos muchas cosas que hemos oído, pero quizás no la hemos entendido. Y ahora el tiempo que estamos en nuestras casas, sentados, podemos sentarnos allí, abrir nuestro corazón, abrir la Biblia, abrir un cuaderno, una nota donde escribir algunas cosas muy importantes en cuanto a la vida del Evangelio del Reino. Y hoy vamos a dar una introducción. Será un tema un poco corto hoy porque queremos no saturar sus mentes, y luego el otro martes cuando miércoles con la enseñanza de la palabra, usted está tan saturado que no se acuerde de lo que hemos hablado. Hablaremos del Evangelio del Reino de Dios. El reino de Dios es lo mismo, una palabra sinónima al reino de los cielos. El reino que está en los cielos, que es de Dios, pero que ahora ha venido a nosotros, como Jesús dijo: oren, que venga su reino, que venga a nosotros, especialmente en un mundo donde más necesitamos el reino y las leyes y vivir de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Claro, la palabra evangelio, ya hablamos que son buenas noticias, y el mundo hoy en día está en necesidad de oír noticias, pero buenas noticias. Estamos llenos de muchas malas noticias. A veces prendemos los periódicos, la televisión, compramos los periódicos, los leemos, siempre esperando oír alguna mala noticia. Pero yo hoy quiero prepararte en esta introducción a estas buenas noticias, que quiere decir evangelio. El evangelio de las buenas noticias, de que el reino de Dios ha venido, está viniendo y vendrá. Y finalmente será establecido aquí en la tierra. Es el reino de Dios que va a tomar el lugar en esta tierra y va a sustituir el sistema del mundo en que vivimos hoy en día. Entonces, yo quisiera comenzar a darle una introducción a ustedes. Y la Biblia nos dice en muchas ocasiones: cuando veáis que sucedan estas cosas, dice la Biblia en Lucas 21, sabed que está cerca el reino de vosotros. Cuando veáis que suceden estas cosas, que ya la estamos viendo, entonces nos daremos cuenta que el reino de Dios está cerca. Nuestro mundo necesita desesperadamente escuchar buenas noticias. Los periódicos están llenos de malas noticias. Las guerras que se hacen en todo el mundo, el hambre que consume a países enteros, los catástrofes del mundo y del medio ambiente en que vivimos, los desastres naturales que dejan miles de damnificados, la pobreza absoluta que se va apoderando de ciertas naciones, el crimen, la violencia que continúan incrementándose a pesar de los esfuerzos para reducirlos. La letanía de tragedia parece no tener fin. Cada rato, ayer mismo leí yo en este país en 15 estados, violencias, crímenes, en las calles, tumultos por donde quiera. Y parece que esta letanía de tragedia parece no tener fin. Apenas nos estamos, por decir, recuperando
de una pandemia que ha afectado a muchos países y que todavía continúa, especialmente en la India y en otros países de Sur y Centroamérica. Entonces, los accidentes y las enfermedades cobran muchas víctimas diariamente, y lo más irónico es que las naciones tecnológicamente avanzadas, los adolescentes, constituyen el grupo más afectado por las muertes violentas y los suicidios que vemos hoy en día. Las drogas, la violencia, el abuso del alcohol y la promiscuidad sexual, que avanzan en forma inexorable, destruyen a su paso hogares, familias y las vidas de quienes viven en este desenfreno. A pesar de los esfuerzos de los científicos, aparecen nuevas enfermedades cada año que desafían todos los conocimientos médicos, y aquellas que parecían haber sido conquistadas desde hace mucho tiempo atrás están reapareciendo, y de haber sido conquistadas desde mucho tiempo están reapareciendo con una fuerza cada día más. En muchos casos, las enfermedades se han vuelto tan resistentes que los medicamentos que anteriormente eran eficaces ya no tienen valor alguno para combatir estas enfermedades. Incluso, me tomo mucho el tiempo que la religión, que debería ser la fuente de soluciones definitivas para todos los males que nos abruman a uno, también desempeña un papel muy importante en todo el caos que estamos viviendo nosotros hoy en día. Tiempos inmemorables, las guerras, los conflictos armados han sido avivados por el fuego del fervor religioso. Fíjate, se hacen la guerra no solo los grupos religiosos tradicionales, sino también las diferentes facciones de una misma religión que creen en el mismo Dios y andan peleándose unos con el otro. Aquellos que supuestamente son devotos y seguidores del mismo Dios. La existencia humana, hermanos, está en peligro. Y eso, cada día nos damos cuenta que vivimos en un mundo muy peligroso. Tan solo en el siglo XX, más de 150 millones de personas murieron a causa de la guerra. Más de 100 millones perecieron debido a las enfermedades, a desastres naturales. Existe, hermano, un arenal de armas nucleares, químicas, biológicas, que poseen la capacidad de aniquilar grandes ejércitos y aún naciones enteras. Y esto nos hace pensar, y ahorita te quiero llevar preparando el ambiente para el próximo miércoles, hablaste de la necesidad de que el reino de Dios, el gobierno de Dios, ponga fin a todas estas cosas. Y esta que te menciono, cada día crece el temor de grupos terroristas. Lo utilizarán para lograr sus perversos fines que ellos tienen. Ahora, ¿por qué vemos tanto dolor, tanta tristeza, sufrimiento en nuestro derredor? ¿A dónde nos conduce todo esto? Nos preguntamos. ¿Por qué el mundo se encuentra en tan precaria situación en la que estamos viviendo? Como semejante a la ciudad de males, de noticias, ¿existe realmente alguna esperanza para la humanidad? Yo me pongo a pensar, si no hubiera conocido la Biblia, habrá esperanza, pero los que no conocen la Biblia estarán preguntándose, ¿habrá esperanza? Acerca de 2000 años Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo mismo de Dios, anunció que luego iba a venir un periodo de tremendas calamidades mundiales. Vendrían a un mundo maravilloso de paz y bienestar.
Este anuncio, hermano, denominado el Evangelio, que significa buenas nuevas, son las buenas noticias que el mundo necesita oír ahora mismo. La humanidad que tan desesperadamente necesita oír esas buenas noticias. Cuando Jesús nació, los ángeles dieron un anuncio a los pastores. Dijeron, he aquí, dos buenas de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿En qué consiste realmente el Evangelio? Las buenas noticias que Jesús nos predicó. ¿Acaso es tan solo la maravillosa historia de su propio nacimiento, vida, muerte y resurrección? Desde luego que todo esto forma parte de las increíbles noticias del plan que Dios tiene para la humanidad. Marcos, capítulo 1, verso 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, dice él, Hijo de Dios, pero el verdadero Evangelio abarca más y va mucho más allá. Es el mensaje de salvación. Cristo no solo fue el Salvador a través de él, pero Cristo es el mensajero que nos trae consigo las buenas noticias. Y esto es lo que vamos a estudiar a continuación. Nos mostrará que el mensaje de Jesucristo nos trajo y va más allá que simplemente decirnos que su vida y su muerte ocurrieron para nuestra salvación. Claro que sí, pero hay algo más. En su mensaje, Jesús nos explica el verdadero significado de la salvación y cómo Él quiere salvar a la humanidad de todos los males que actualmente la agobian y que yo te he hablado. El Evangelio nos revela que la humanidad fue creada con un propósito asombroso. Este no fue el plan, este no fue el propósito. Esto era lo que estaba en el corazón de Dios cuando creó a nuestros primeros padres, de los cuales vendría la humanidad que hoy en día existe en el mundo. Es triste decirlo, pero el hombre ha reducido el Evangelio a una historia que hace énfasis en la persona de Jesucristo, lo cual está bien. Pero ¿qué pasa? Él olvida y pasa por alto la verdadera profundidad y magnitud del mensaje que Jesús nos vino a traer. Buenas de salvación. Lo que Jesús anunció es realmente maravilloso. Son la noticia más extraordinaria que este mundo, enfermo, que está y angustiado, pudiera recibir. Una parte muy significativa del Nuevo Testamento ha sido dedicada al relato histórico del mensaje que Jesús nos enseñó. Los 4 evangelios o libros conocidos como los evangelios fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y estos nos muestran el mensaje primordial de Jesús, que era el evangelio del reino que yo te estoy hablando los domingos. Donaldo te está enseñando los viernes, y el evangelio que yo hoy comienzo a declarar y que lo podamos entender bien claro. Estos nos muestran el mensaje primordial de Jesús, que era el evangelio del reino. Él dijo, oren que venga su reino. La Biblia dice que cuando usted se convierte al Señor, le da su vida al Señor, usted es trasladado de un lugar a otro, en posición. Usted nace en el reino y es trasladado al reino, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ay, hermanos, Marcos nos dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, pero hay que llenar estas condiciones. Arrepentíos primero y creed en estas buenas noticias, en el evangelio. En Marcos capítulo 1, verso 14 al 15, después que Juan
quien vino preparando, dijo, yo vengo a preparar el camino del Señor. Y predicó diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos ya se ha acercado, ha venido. Y cuando Juan terminó de predicar y lo encarcelaron a él, Jesús tomó el control, tomó la batuta y vino a Galilea predicando lo mismo, el evangelio del reino de Dios, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús exhortó a todos sus seguidores a que se arrepintieran y creyeran su mensaje acerca del venidero reino de Dios. Apreciado lector, a comprender y creer esta maravilla y noticias que Él nos anunció. Hoy hemos preparado el ambiente, hoy te hemos dado una introducción de este reino, a pesar de lo que predicamos y enseñamos los domingos y los viernes, estaremos ahora cada martes llegando a tu casa, ahí sentado, para traerte las buenas noticias del reino. Y si ya tú has nacido de nuevo y has visto el reino y has entrado y está participando, porque es una vida que hay que vivirla, la vida del reino. Y yo quiero invitar a muchos hermanos cristianos por años a que no solo vean el reino, pero que puedan entrar y participar de lo que es vivir la vida en el reino de Dios. Sus leyes están aquí. Podemos comenzar a vivir de acuerdo a las maneras de Dios, a lo que Dios ha establecido. Y contamos con la ayuda de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual nos ilumina para poder entender cómo vivir, cómo andar y comportarnos en este reino. Es un reino, claro, de una vida futura, pero que tenemos que comenzar a practicar y a vivirla aquí en esta tierra. Hermanos, yo tengo buenas noticias para los que ya creen. Y para los que no, amigos que fielmente nos oyen, yo te invito a que tú ponga atención a estas buenas noticias del Evangelio del Reino, que ha llegado a muchos corazones, ha llenado a muchos hogares y está llegando a muchos países hoy en día. Cada día el Evangelio está siendo predicado y llamando a las personas a que se arrepientan y puedan conocer lo que es verdaderamente la vida del reino. El reino va a venir, está viniendo y vendrá. Y un día literalmente Cristo descenderá y el reino será establecido en esta tierra. No por un año, 10, 100, 1000, miles. Por 1000 años estaremos miles de personas, millones, disfrutando de las bendiciones de este reino. Jesús dijo bien claro, bienaventurados los pobres en espíritu, los que siempre necesitan de Dios, necesitan la ayuda, la guianza. Eso es ser pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, el reino se ve al nacer del espíritu y se entra cuando nosotros damos cabida a que el Rey de Reyes entre a reinar sobre nuestros corazones. Ahí quiere Cristo establecer su reino. Oremos y preparémonos para el próximo miércoles. Aquí estaré contigo para enseñarte esta gloriosa enseñanza y evangelio y buenas noticias que Jesús le dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio del reino, porque Él quiere que todos se arrepientan y procedan a un arrepentimiento. Padre, gracias por aquellos que pudieron tomar el tiempo en este momento de abrir no solo su mente, su corazón y aún tu palabra, para que ella pueda haber cabida. Y si alguno de los que nos escuchan
Señor, todavía no lo han hecho. Yo oro que hoy sea el día aceptable, que hoy sea el día de salvación, que si hoy oyen tu voz, que no endurezcan sus corazones. Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a las 8. Amén.